Amigos, amigas, ya estamos listos para arrancar otra mesa de investigación contra Línea Sin Censura TV. Y es que como en Canción de Timbiriche, sí, está ya confirmado que Felipe Calderón y Claudio X González son uno mismo. Desde el CONACYT, Calderón benefició a Kimberly Clark. Una de las primeras acciones de Felipe Calderón como presidente de la República fue beneficiar a Kimberly Clark con recursos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Así lo ha señalado la doctora Álvarez Buya a los amigos de la revista Contralínea. Advierte que ahora, detrás de las campañas mediáticas de desprestigio contra el CONACYT y la nueva ley general en la materia, está dicha empresa y otras transnacionales a las que indebidamente los gobiernos pasados les regalaron la friolera de 45,000 millones de pesos por su supuesta contribución a la innovación científica y tecnológica. A ello se suma que el litigio estratégico, asociación de Claudio X González y Fernando Gómez Montt, exsecretario de Gobernación con Calderón, promueve amparos para descarrilar los cambios legales y con ello retornar al viejo régimen de privilegios y dispendio. Entre 2007 y 2009, la empresa de Claudio X González recibió beneficios por 137 millones de pesos del dinero de todos los mexicanos. Y precisamente para hablar de este tema, que los exhibe a estos personajes en el nivel, en la calaña de la que son, pues saludo con mucho gusto a la querida Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea, quien por cierto es quien firma este reportaje que aparece en la más reciente edición de Contralínea. Querida Nancy, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Vicente, buenas noches a la audiencia de esta mesa de investigación Contralínea Sin Censura. Y sí, como lo comentas, Vicente, pues una de las primeras acciones que hizo Felipe Calderón Hinojosa al llegar a la presidencia de la República fue beneficiar a Kimberly Clark, este grupo económico empresarial que aún preside su consejo de administración Claudia X González Laporte. Y de este señalamiento pues se desprenden varias cosas. Primero sí, reconocer que hubo un uso indebido, ilegítimo y quizá ilegal del dinero público a través del CONACYT. La propia investigadora científica nos habla María Elena Álvarez Buya de justamente un esquema similar a los de la estafa maestra, en los cuales pues se estaría dando una transferencia ilegítima de dinero público. Eso es por una parte, y por otra el pago de favores, porque no hay que olvidar que el propio presidente López Obrador ha revelado en varias ocasiones que González Laporte fue uno de los financiadores de aquella campaña sucia previa a las elecciones de 2006 de AMLO, un peligro para México, y al mismo tiempo fue promotor y estuvo participando de forma directa en el fraude electoral de 2006. Entonces veríamos justamente esto, la mano de Felipe Calderón para beneficiar a quien en su momento le ayudó a llegar a la presidencia de la República. No es poco dinero, estamos hablando de que en los primeros 3 años obtuvo Kimberly Clark 137 millones de aquellos pesos, que por supuesto valían más que los de ahora, por lo que ya sabemos la inflación, el tipo de cambio, etcétera, y que estos 137 millones de pesos, entre otras cosas, financiaron las grandes tecnologías de esta empresa Kimberly Clark para desarrollar pañales y para desarrollar papel higiénico. Por supuesto que esto no tiene ningún beneficio para la sociedad, para el pueblo de México, y que en realidad se trataba simplemente de eso, de regalar el dinero público, como lo dice la doctora María Elena Álvarez Buya, Vicente, pues parte de lo que estuvimos conversando con esta científica, que ahora desde que inició este gobierno, pues es la titular del CONACYT, con un proyecto de nación que busca exactamente lo contrario, que es precisamente que todo el avance científico, tecnológico, humanístico
y de toda la innovación vaya dirigido a beneficiar al pueblo de México. Es un cambio estructural importante y de ahí que estas empresas, Vicente, pues se dediquen a financiar estos grandes corporativos, se dediquen a financiar la campaña de desprestigio contra la ley general y contra el propio CONACYT, que ha sufrido un cambio muy importante al ya integrar también lo humanístico a esta labor de innovación. Y en este contexto, pues decir, Vicente, que estas grandes corporaciones pues han perdido también este flujo de efectivo, este dinero de forma injustificada que durante mucho tiempo estuvieron chupándole al presupuesto público, Vicente. A ver, nada más confírmame, Nancy, porque hasta desconfío por las cifras de los datos que juntamos entre el equipo. Entre Kimberly Clark y otras transnacionales, 45,000 millones de pesos por una supuesta contribución a la innovación científica y tecnológica. 45,000 millones de pesos, Nancy. Así es el cálculo, la estimación que ha hecho el propio CONACYT de la revisión de los estados financieros de los fideicomisos. Hay que regresar, hay que más bien recordar que el CONACYT creó muchísimos fideicomisos, además creó programas presupuestarios y sí, un gasto de 45,000 millones entre el sexenio de Fox y el sexenio de Peña Nieto. Pero el grueso de este dinero se gastó en los sexenios de Calderón y de Peña Nieto. 14,813 millones de pesos se destinaron a fondo perdido para beneficio de las grandes transnacionales de México y del extranjero con Felipe Calderón, y 27,400 millones de pesos igual a fondo perdido para beneficio de estas grandes transnacionales en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Es correcta esta cifra, 45,000 millones en los tres sexenios, la mayoría, 42,213 millones en estos dos sexenios de Calderón y de Enrique Peña Nieto.